ya saben esta frase en relación a la clínica que cuando nosotros estamos escuchando galopes hay que pensar en lo frecuente, ¿no? Y a esto se refiere, cuando uno escucha cascos hay que pensar, esto yo lo modifiqué, en realidad son caballos, pues puse burros, ¿no? Que es muy frecuente, en vez de estar pensando en cosas raras que son las cebras, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy por hoy estamos viendo que la enfermedad de Kawasaki ya es una situación de todos los días, es una cuestión que es básicamente muy frecuente en nuestro medio y que contrario a posteriormente los temas que se van a estar desarrollando, por ejemplo, hay una campaña en el campo de las inmunodeficiencias primarias que son en general consideradas como enfermedades raras, que se esté pensando en cebras, en cosas raras, pero la realidad es que la enfermedad de Kawasaki no es una enfermedad rara, es una enfermedad que vemos todos los días y que básicamente el día de hoy lo que les traigo es tratar de captar estos casos de burros que están disfrazados de cebras, ¿no? Como los que están aquí en Tijuana, que están pintados de cebras, pero la realidad es que son burros, que son enfermedades de Kawasaki que a veces nos muestran una cara diferente. Y esta situación es una enfermedad que vemos que desde el punto de vista epidemiológico está aumentando en todo el mundo en relación a la frecuencia, y esto también nosotros estamos viendo en nuestro micromundo, que es el Instituto Nacional de Pediatría, como año con año, por razones que todavía no se explican, estamos viendo cada vez más casos de enfermedad de Kawasaki, no solo porque se están diagnosticando más, sino porque realmente está esta enfermedad. Y como ustedes saben, uno podría decir que existen estos diagnósticos de metro, que por ejemplo aquí tenemos al doctor Rivas, que al rato vamos a verlo, que nos va a hablar de lupus eritematoso sistémico y hace un diagnóstico de enfermedad de Kawasaki en el metro. Eso es fácil, ¿no? Los casos que son muy evidentes, esos son fáciles. El día de hoy vamos a hablar de aquellos casos que son difíciles y que a lo mejor ustedes se pueden enfrentar en su quehacer cotidiano. Entonces, ¿cuál es la dificultad del diagnóstico de enfermedad de Kawasaki? Entonces, hay varias dificultades y varios problemas a los cuales nos enfrentamos de por qué no se diagnostican muchas veces los casos de enfermedad de Kawasaki. Uno es que todos los datos clínicos que ustedes ya saben no necesariamente están al mismo tiempo en el mismo paciente, sino que conforme va pasando el tiempo, a lo mejor primero tiene el rash y ya después ya no tiene el rash, sino tiene eritema conjuntival y posteriormente los labios fisurados y ya no es tan evidente el eritema conjuntival, sino que con el interrogatorio uno puede empezar a juntar los datos clínicos característicos de la enfermedad de Kawasaki. El otro problema al cual nos enfrentamos con esta enfermedad son los síntomas acompañantes. Muchas veces los pacientes dentro del cuadro clínico de enfermedad de Kawasaki tienen tos, tienen diarrea, tienen dolor abdominal y eso desorienta al clínico. En el examen general de orina puede encontrarse piuria y entonces uno pensar que es una infección de vías urinarias y entonces esto también nos puede desorientar. La edad también ha sido una situación que nos ha dificultado a veces el diagnóstico y eso sobre todo en niños lactantes, que vamos a ver qué hay que ver específicamente en los lactantes o en el adolescente. ¿Por qué? Porque también existe enfermedad de Kawasaki en el adulto y a veces es difícil pensar en esta entidad y por eso a veces no se diagnostica en este grupo de pacientes. El cuadro clínico muchas veces orienta a otro diagnóstico porque parece a veces urticaria, a veces parece infección por parvovirus B19, a veces parece fiebre escarlatina y que finalmente es una enfermedad de Kawasaki. Y este mal concepto de que es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio, en México. Y entonces los síntomas asociados de la enfermedad de Kawasaki se estudiaron en este
artículo coreano, y aquí vemos cómo la tos, la rinorrea, el dolor abdominal, el vómito, la diarrea, son datos muy frecuentes que también se observan tanto en la forma completa como en la forma incompleta de la enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad muy importante. ¿Por qué? Porque involucra a una lista grande de especialistas, principalmente el pediatra, pero invariablemente el cardiólogo tiene que estar a bordo en el manejo de estos pacientes, pero muchas otras especialidades pueden involucrarse en ver a este tipo de pacientes o que de primer contacto se vea a este paciente. Este concepto también es importante tenerlo en cuenta. La enfermedad de Kawasaki se ha considerado desde siempre como una situación infecciosa y sin embargo no se ha encontrado el germen que desencadena esta enfermedad. Sin embargo, ustedes pueden ver la lista de los diferentes gérmenes que se han asociado a la enfermedad de Kawasaki. Y entonces, si ustedes buscan en PubMed, se van a encontrar una serie de artículos de dengue, de influenza, de infección por Yersinia, que nos da la enfermedad de Kawasaki. Entonces, una de las hipótesis actuales es que diferentes gérmenes, diferentes disparadores, convergen en lo que se conocería como síndrome de Kawasaki, porque hay gente que dice que no debería de llamarse enfermedad de Kawasaki, sino síndrome, y que finalmente es una enfermedad vasculítica sistémica, pero desencadenado por diferentes estímulos, principalmente infecciosos. Esta es una diapositiva extraída del artículo original del doctor Tomisaku Kawasaki, en el que ustedes pueden ver los diferentes datos clínicos que hoy por hoy siguen siendo pilares importantes para hacer el diagnóstico. Entonces, si los pacientes tienen los datos clínicos característicos, que es fiebre, eritema conjuntival, linfadenopatía cervical, edema de manos y pies con eritema palmoplantar y posteriormente descamación, labios fisurados, eritema labial y lengua en fresa con un rash, entonces estamos hablando de la forma clásica. Sin embargo, lo difícil es cuando encontramos estas formas que no tienen todos los datos característicos y son las llamadas incompletas, que eso vamos a hacer énfasis en relación a hacer el diagnóstico de este grupo de pacientes. Y también es importante saber que existen estas formas atípicas, que son pacientes que tienen manifestaciones poco habituales, poco frecuentes de esta enfermedad. Y entonces aquí vemos estas fotos clínicas que son muy características. Aquí vemos el eritema labial con el eritema conjuntival, y entonces estos pacientes son fáciles de diagnosticar cuando tienen el eritema conjuntival, o los labios, que ya son labios muy eritematosos, inclusive pueden tener costras y sangrar, y la característica lengua en fresa, ¿verdad? Entonces esta es una carita clásica de un paciente con enfermedad de Kawasaki. Los tips clínicos para pensar fuertemente que es una enfermedad de Kawasaki es aquel paciente que está con una fiebre que es de difícil control y que a pesar de estar ya varios días con antibiótico no cede. El paciente característicamente puede estar irritable porque muchas veces se acompaña el paciente de meningitis aséptica. Sin embargo, esto no es una constante. Entonces podemos ver pacientes que están sumamente tranquilos y que realmente el diagnóstico es una enfermedad de Kawasaki. Esta situación es bien importante, que lo vamos a ejemplificar. No hay un exantema característico de la enfermedad de Kawasaki y muchas veces la morfología cutánea nos puede desorientar para hacer el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, y algo que en la práctica nos ha ayudado mucho es, ya haciendo los estudios de laboratorio, el paciente con enfermedad de Kawasaki frecuentemente tiene elevación de las transaminasas. Y también desde el punto de vista clínico en México, como tenemos una buena cobertura de inmunización para la vacuna de BCG, este dato clínico es casi patognomónico de la enfermedad de Kawasaki, que es el eritema conjuntival,
que se puede, digo, eritema en el sitio de la aplicación de BCG, que lo observamos en alrededor del 30% de los casos en la casuística del Instituto Nacional de Pediatría. En Japón, por ejemplo, se ve diferente por la forma diferente que aplican la vacuna de BCG, y en este caso particular de la literatura se ven estos que llaman tuberculides, que son lesiones a distancia, pero que el paciente no tenía tuberculosis. Sin embargo, esto también se ha observado en México, reportado por la doctora Betty Llamas en el Hospital del Niño Morelense, y aquí también está esta chiquita que tenía estas mismas lesiones. Este otro dato clínico, que ya desde el artículo original del doctor Kawasaki se muestra, es un dato que orienta mucho al diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, que es el eritema en el sitio del pañal, eritema perineal, y a veces hasta con descamación. Y aquí vemos cómo está el eritema plantar, ¿no? Plantar, palmar y su rash, ¿no? Un paciente con enfermedad de Kawasaki. Y entonces inclusive hay un comité internacional, varios expertos han querido incluir al eritema perineal como criterio diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, esto que comentábamos, el exantema a diferencia de otras enfermedades que se ven en dermatología, que el dato cutáneo es muy sugestivo de un diagnóstico, aquí más bien desorienta. ¿Por qué? Porque hay una gran heterogeneidad de rash, y básicamente se describen un rash o exantema morbiliforme, una forma que parecería eritema multiforme y otra que se describe como escarlatiniforme. Y este paciente, por ejemplo, tiene un exantema que podríamos catalogar como urticariforme. Entonces ustedes pueden ver las diferentes tipos o morfologías que tiene las manifestaciones cutáneas del paciente, y muy diferentes, ¿no?, de las dos fotos anteriores a este cuadro, ¿no?, de un paciente, o pueden ser así discreto, con discreta descamación, que inclusive esta paciente tenía prurito y ya vemos las huellas de rascado. Y también se han descrito casos que tienen estas lesiones como en tiro al blanco, que pudiesen semejar eritema multiforme. En este caso, reportado de la literatura, vemos estas lesiones en tiro al blanco como primer signo de una enfermedad de Kawasaki incompleto. Pero este paciente también tenía en las palmas, y que también el paciente tenía afección coronaria. Este es un paciente, cortesía de la doctora Bere Gámez González en Chihuahua, al cual se enfrentó, y que el paciente tenía datos, llegó y se había diagnosticado como eritema multiforme. Sin embargo, estos datos clínicos fueron sugestivos de enfermedad de Kawasaki, como los labios eritematosos, inclusive con costras. El dato que les comentaba en el sitio de la aplicación de la BCG, que es el eritema en el sitio de la BCG, y la descamación posterior con pericarditis. Entonces, el diagnóstico final de este paciente, que había sido diagnosticado como eritema multiforme, fue de una enfermedad de Kawasaki. Y a veces podemos tener eritemas como este, ¿verdad?, que parece una celulitis, pero que finalmente era una enfermedad de Kawasaki. Entonces, inclusive los pacientes pueden tener una morfología cutánea como si fuera psoriasis. Miren, de la doctora Jane Burns y la doctora Tremoulet de San Diego, reportaron pacientes con enfermedad de Kawasaki que inclusive histopatológicamente tenían el diagnóstico de psoriasis, pero finalmente era un dato cutáneo de la enfermedad de Kawasaki. Algo que también tenemos que estar atentos es a las líneas de Bow, que también son dato de enfermedad de Kawasaki, el eritema palmar, ¿verdad?, la descamación. Inclusive se han reportado cambios en la coloración de las uñas, aquí como naranja café, cafezosas, posterior a
enfermedad de Kawasaki. El paciente también puede llegar con claudicación y clínicamente presentar artritis, como estos casos, ¿verdad? Y hasta en 16% se ha reportado que el paciente puede tener artritis. Entonces, estos datos también hay que estarlos buscando intencionadamente. Y hace algunos años, con la doctora Saltigeral, nos enfrentamos a esta pequeña que tenía todos los datos clínicos de enfermedad de Kawasaki, que él era el eritema conjuntival, los labios fisurados, el rash, la linfadenopatía, inclusive con ectasia coronaria y posterior al evento presentaba descamación con alteraciones coronarias, pero lo que nos llamó la atención en ese momento era la ausencia de fiebre en esta paciente. En los criterios americanos es una situación obligatoria, tanto en la forma completa como en la forma incompleta de la enfermedad. Sin embargo, en los criterios japoneses no es algo necesario. Y posteriormente el doctor Rolando Ulloa Gutiérrez reportó un caso en Costa Rica, y a través de los años se empezaron a describir en España, en Corea, en diferentes partes del mundo, pacientes con enfermedad de Kawasaki que no tenían fiebre. Entonces, una de las situaciones que es importante considerar es que el paciente con enfermedad de Kawasaki no necesariamente tiene que tener fiebre. Y entonces nos dimos a la tarea de ver qué tan grave puede ser la enfermedad de Kawasaki. Y entonces hicimos este estudio revisando un caso que vio la doctora Berenice Gámez en Chihuahua, otro caso que vio la doctora Susi García Pavón en el Hospital Naval, y otro que vimos en Médica Sur. Y entonces hicimos la revisión de todos los casos que se habían reportado hasta ese momento, que se habían reportado de Costa Rica, de Turquía, de Japón, de Italia. En todo el mundo se habían reportado casos de enfermedad de Kawasaki sin fiebre, y al hacer el análisis de estos pacientes, una de nuestras conclusiones fue de que la enfermedad de Kawasaki sin fiebre podría ser una forma leve de la enfermedad. Sin embargo, este concepto, conforme ha pasado el tiempo, ha cambiado. Este es un artículo que recientemente se publicó de enfermedad de Kawasaki sin fiebre con dilatación coronaria reportado en Japón. Y entonces nosotros aprovechamos para también volver a reportar dos casos que no habían sido reportados de enfermedad de Kawasaki sin fiebre que habíamos visto en el Instituto Nacional de Pediatría, y aprovechamos para mencionar que, contrario a lo que había dicho hace algunos años, no pienso hoy por hoy que es una forma frustrada de la enfermedad, no solo porque puede haber alteraciones coronarias, sino porque revisando los casos de enfermedad de Kawasaki con muerte súbita o casos de autopsia de enfermedad de Kawasaki, nos llevamos la sorpresa de que había algunos casos, principalmente lactantes, que también no habían tenido fiebre. Este paciente, dentro de su historia, no había tenido fiebre. Entonces, y en segundo lugar, se publicó en la revista Pediatrics en el 2016 este caso que sigue siendo uno de los más enigmáticos de enfermedad de Kawasaki que conozco, de un lactante de 3 meses de edad totalmente asintomático. No tenía ni fiebre, ni eritema conjuntival, nada de enfermedad de Kawasaki. Simplemente el doctor le escuchó un soplo y entonces lo internó para hacerle estudios, porque era ese soplo. Y se llevó la sorpresa de que el paciente tenía ectasia coronaria y que en los estudios de laboratorio tenía una trombocitosis arriba de 1.000.000. Entonces el médico le administró gamma globulina endovenosa y esa ectasia coronaria revirtió, de tal manera de que es una de las situaciones que tenemos que estar pensando, que a lo mejor en el lactante, que son los pacientes que habitualmente presentan las formas incompletas de la enfermedad de Kawasaki, que esos son los que tenemos que estar más atentos para poder detectar a estos pacientes, puede ser causa también de muerte súbita.
¿verdad? Y a veces es un poco complicado, ¿no?, poder detectar algún problema importante, sobre todo infarto en este grupo etario. Y entonces, ¿cómo sospecharlo? Pues aquellos pacientes que están con llanto inconsolable, con vómito, con disnea y que presentan un estado de choque. ¿Por qué? Porque así se presentan estos pacientes con enfermedad de Kawasaki incompleta. Entonces, aquí haciendo énfasis en este grupo de pacientes que casi no tienen sintomatología, que no reúnen los criterios de enfermedad de Kawasaki, en la reciente revisión de Circulation del 2017 de las guías para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, se menciona que cualquier lactante que tenga fiebre de 7 días, y hacemos énfasis, no estamos diciendo que tenga otro dato de enfermedad de Kawasaki, simplemente aquel lactante con fiebre de 7 días sin explicación, hay que tomarle estudios de laboratorio. Y si tiene reactantes de fase aguda, hay que ver cómo están estos otros parámetros para poder sospechar fuertemente que el paciente tiene una enfermedad de Kawasaki. Es decir, si tiene 3 o más de anemia, plaquetosis, hipoalbuminemia, la ALT elevada, leucocitosis o piuria, o, aunque no tenga esto, pero que tiene un eco con alteraciones coronarias, entonces hay que sospechar que el paciente tiene enfermedad de Kawasaki y hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque la gamma-globulina, como ustedes saben, es un tratamiento muy seguro y que pocas veces nos da problemas. Entonces es mejor tratar a este grupo de pacientes a que eventualmente desarrollen una complicación coronaria. Entonces hay que considerar también este gran espectro de órganos que nos puede afectar la enfermedad de Kawasaki. No solo afecta el corazón, sino que es una enfermedad sistémica, es una vasculitis que afecta a diferentes órganos, y entonces el día de hoy también quiero enfatizar que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica, y entonces muchas veces dentro de las manifestaciones otorrinolaringológicas pueden tener una adenopatía cervical y ser el médico de primer contacto del otorrinolaringólogo. Se han reportado abscesos retrofaringios, parálisis facial, disfonía o hipoacusia neurosensorial. Y entonces ustedes pueden ver en este paciente cómo ven las amígdalas, y uno diría, bueno, tiene una faringoamigdalitis purulenta. Sin embargo, la realidad es que en este mismo artículo vemos el cuadro clínico y definitivamente no hay duda, ¿no? El paciente eritema en la zona perineal y a nivel glúteo con eritema plantar. Entonces el paciente definitivamente tenía una enfermedad de Kawasaki, y a veces hemos visto pacientes que llegan con una adenopatía tan importante que a veces el primer diagnóstico es un absceso cervical o es un linfoma o alguna situación en ese sentido que se quiere descartar por linfadenopatías tan monstruosas que a veces se pueden presentar. Y a veces la linfadenopatía no solo está localizada a nivel cervical, sino que también podemos observarlo en diferentes sitios, como a nivel cervical anterior, posterior, a nivel axilar, a nivel mediastinal se han reportado casos, o multifocal. También la situación de a nivel retrofaringio se puede observar y ser diagnosticado como absceso, y aquí se ve como posterior a la gamma-globulina endovenosa esta situación se resuelve. Se han reportado por parte también del grupo de San Diego la disfonía, que es algo que también algunos investigadores apoyan como que el germen que probablemente causa la enfermedad de Kawasaki sea de origen respiratorio, y entonces muchos de estos pacientes tienen disfonía, y a veces al hacerle una laringoscopía se ve el edema a nivel de laringe, y que esto también es una situación temporal, al igual que en general todas las manifestaciones de la enfermedad de Kawasaki se autolimitan. Se ha reportado en este artículo hasta en 30%, entonces es una invitación que hacemos, que a todo paciente con enfermedad de Kawasaki vean si está ronquito y si tiene estridor. ¿Por qué? Porque se han reportado inclusive en pacientes adultos
epiglotitis con esta situación. Este mismo paciente, como ustedes pueden ver, tenía una linfadenopatía muy importante. Ya más raro, pero se ha reportado laberintitis y también hipoacusia neurosensorial en este grupo de pacientes. Algo que también usualmente no pensamos es la afección pulmonar en la enfermedad de Kawasaki, pero recientemente se está haciendo mucho énfasis en que estos pacientes también pueden tener una situación de problema pulmonar, y hay pacientes reportados en la literatura que inclusive tienen una situación de consolidación y son diagnosticados con neumonía y que también presentan todo el complejo sintomático de la enfermedad de Kawasaki. Derrame pleural es frecuente, el empiema y el neumotórax como manifestación pulmonar de la enfermedad de Kawasaki. Este es un caso, miren, ¿verdad? Cómo está con todo este problema pulmonar y en un adulto también con la enfermedad de Kawasaki. A nivel ocular, el dato de uveitis se hace énfasis también que es un dato que apoya el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, edema del disco óptico, opacidades vítreas bilaterales y exudados retinianos. Entonces, muchas veces el oftalmólogo nos ayuda a, aquí vemos fuga por la vasculitis en una angiografía retiniana, nos puede hacer el diagnóstico o hacer sospecha del diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, sobre todo la uveitis, que es un dato muy característico de la enfermedad de Kawasaki. Dentro de las manifestaciones neurológicas, también, aunque es raro, es importante saber que los pacientes pueden presentar con ataxia o con crisis convulsivas, y que es un dato que también puede estar presente en la enfermedad de Kawasaki. La parálisis facial, que se asocia a peor pronóstico, como hemos visto en la parte de otorrino, y la meningitis aséptica. Los pacientes están con rigidez de nuca y muy irritables y con vómito. Y también, como estamos platicando, que es una vasculitis multisistémica, se han reportado casos de hemorragia subaracnoidea por la vasculitis tan intensa que puede ser a nivel cerebral. Nosotros también vimos un caso hace algunos años de esta situación, y también hemos recientemente reportado algunas manifestaciones neurológicas que hemos visto en los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Y este es un paciente también que desarrolló tosis como dato poco habitual de la enfermedad de Kawasaki. También hay miositis y puede ser un dato de enfermedad de Kawasaki. Este es un paciente que este año llegó al hospital y que entró a cirugía y finalmente fue una laparotomía blanca. Se sospechó que el paciente tenía una situación de apendicitis por el dolor abdominal tan intenso, y aquí pasamos a las manifestaciones gastrointestinales que también nos pueden desorientar como clínicos, porque pensamos que es una gastroenteritis infecciosa por tener náuseas, vómito, diarrea. A veces puede haber hematoquesia, dolor abdominal, pero también se han reportado complicaciones importantes como la perforación intestinal o la pancreatitis y el hidrocolecisto, que es algo muy característico de la enfermedad de Kawasaki. Y este es un caso que se vio también en el Instituto Nacional de Pediatría hace como 2 años, que tenía un hidros vesicular, esta es la muy importante, y la doctora Solórzano le hizo un ultrasonido y detectó que perforación de la vesícula con una colección intraabdominal, ¿verdad? Que eso es también un caso inusual de enfermedad de Kawasaki. Se ha reportado que los pacientes también en una radiografía, ustedes pueden ver cómo está con los niveles, y el paciente puede tener una pseudoobstrucción intestinal. Este es un paciente que atendieron el doctor Francisco Otero, infectólogo del instituto, y la doctora Rosy Camacho, cirujana de Médica Sur, porque llegó con un cuadro de apendicitis y después de la cirugía histopatológicamente tenía el paciente apendicitis, ¿verdad? Sin embargo, poquito después de la cirugía, como ustedes pueden ver, que tenía datos muy característicos de enfermedad de Kawasaki con derrame pericárdico. El paciente también tenía enfermedad de Kawasaki y la apendicitis fue su manifestación. Esto ya se había descrito en la literatura, ¿verdad? A nivel renal, esto también nos puede desorientar, el hecho de
que el paciente tenga piuria. Se han reportado inclusive pacientes con síndrome nefrítico nefrótico, y la hipertensión puede ser debido a alteraciones en la arteria renal. Esta es una paciente que también hace algunos años llegó al hospital, y ustedes pueden ver cómo tenía rash malar, tenía discreto eritema en los labios, ¿no? Pero por el rash malar le hicimos estudios y se documentó de forma contundente que la paciente tenía datos de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, después del tratamiento la paciente persistía con fiebre, desarrolló un rash y lo catalogamos como una infección por parvovirus B19, se fue a casa y regresó por crisis convulsivas. Aquí es en el momento que tenía el rash, vean cómo tenía el eritema palmar. Y entonces nos llevamos la sorpresa que cuando se le hizo una resonancia magnética del corazón, se encontró que tenía aneurismas en la arteria coronaria izquierda. La paciente tenía esta combinación de lupus eritematoso sistémico, pero cuando hizo la infección por parvovirus B, bueno, que nosotros pensábamos que era parvovirus B19, era realmente una enfermedad de Kawasaki. De todos modos se trató con gamma globulina endovenosa, pero es algo que también es importante considerar porque se han reportado casos en los cuales los pacientes tienen ambas entidades. Y esta diapositiva luego las pongo en la plática. Todas las fotos son con permiso de tanto los pacientes como de las personas. Y este es Martín. Este Martín es un residente ya ahorita de neonato, pero en ese entonces era residente de pediatría, y empezó con fiebre, con rash, con eritema palmoplantar, y cuando se diagnosticó también como parvovirus B19, se incapacitó, pero ya cuando se empezó a descamar, me preguntó, oiga doctor, ¿qué piensa? Y yo dije, no, pues sí pudiste haber sido una enfermedad de Kawasaki, te tienes que publicar, y sí lo hizo, ¿verdad? Este es Martín con el doctor Villa, era residente en ese entonces de nosotros, de Inmuno, y el doctor Garrido, que es nuestro experto cardiólogo de enfermedad de Kawasaki. Y aquí ven cómo está con su descamación, solo pudo tomarle foto a su descamación, ¿verdad? Pero bueno, esta diapositiva siempre la traigo para que estemos atentos en relación a que la edad a veces no importa, y también se ha reportado en adolescentes, hemos visto enfermedad de Kawasaki, y en la literatura en adultos, y a veces lo reportan como asociado a infección por HIV. También es importante, por eso puse también en la lista de médicos involucrados, se han reportado casos reporte de enfermedad de Kawasaki en recién nacidos, ¿verdad? Y entonces lo importante a saber de la enfermedad de Kawasaki en el neonato es que se asocia con alteraciones coronarias severas, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a las formas graves, que esos también pienso que son importantes destacar. Estamos haciendo énfasis de que es una vasculitis sistémica con una inflamación tremenda, con liberación de citocinas proinflamatorias, y que no solo daña arterias coronarias sino otros territorios. Y también hace algunos años vimos a esta chiquita con una enfermedad de Kawasaki, pero miren sus deditos, empezó con una gangrena de los dedos, perdiendo algunos dedos, y tenía finalmente enfermedad de Kawasaki porque hasta se documentó un aneurisma coronario gigante. Y entonces los pacientes pueden tener una vasculitis tan intensa como para condicionar esta gangrena. Y no solo en niños, sino también en adultos se ha descrito esta gangrena periférica. Esta es una chiquita que también hace ya 2006 vimos cuando era bebé y tuvo perforación intestinal, tenía datos de Kawasaki. En ese momento nosotros estábamos haciéndonos la pregunta si era una poliartritis nodosa o una enfermedad de Kawasaki por la gravedad del caso, pero conforme pasaron los años, ya sin tratamiento, la paciente estuvo muy bien, hasta 2015, que volvió a presentar un cuadro similar con derrame pericárdico y demás, le pasamos gamma globulina y se resolvió todo, y finalmente hicimos una carta al editor diciendo que finalmente esta chiquita tuvo una reactivación de la enfermedad de Kawasaki y que el cuadro original del 2006 era una enfermedad de Kawasaki. Y entonces es una vasculitis sistémica que ya después se reportó que puede dar perforación intestinal, pero en este artículo se hace énfasis a que
puede haber afección a otros territorios con aneurismas en arterias periféricas, a nivel aorta, a nivel de brazos, ¿verdad? Aquí vemos como a nivel femoral, a nivel de braquial, a nivel de aorta, a nivel de la celíaca, a nivel mesentérico, a nivel en todos. Entonces es una vasculitis, miren, esta de la arteria descendente anterior izquierda, en la arteria coronaria izquierda derecha, a nivel carotidio, a nivel axilar, a nivel subclavio. Es una vasculitis multisistémica. Y también este es un paciente también reciente que llegó con rash. Ustedes pueden ver el eritema labial, el eritema conjuntival. El paciente tenía una enfermedad de Kawasaki y eventualmente presentó un choque. Y entonces esto es importante, esta entidad, considerar que frecuentemente se piensa que es el síndrome de choque tóxico, que como ustedes saben es generado por estreptococo estafilococo, por superantígenos, que nos da una situación inflamatoria masiva con falla multiorgánica. Pero si ustedes se fijan en los criterios del síndrome de choque tóxico, muchos de los datos son de enfermedad de Kawasaki, ¿no? La fiebre, el exantema, la descamación, que eso lo vemos en la enfermedad de Kawasaki, y lo diferente es que hay hipotensión, y con manifestaciones a múltiples niveles, vómito, diarrea, muscular, afección a mucosas, pero como todo esto yo les acabo de mencionar, también lo puede dar la enfermedad de Kawasaki. Y entonces, de hecho, el doctor James Todd en Colorado, que fue el que describió y descubrió la génesis del síndrome de choque tóxico, reporta en 1984 su experiencia en niños del síndrome de choque tóxico en niños menores de 10 años. Y lo que llama la atención es que el paciente número 6 tenía alteraciones en la arteria coronaria, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, inclusive hoy por hoy, poder hacer la diferenciación entre el síndrome de choque tóxico y un síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki. Esta paciente nos llegó de traslado con el diagnóstico de eritema multiforme. Entonces se ha hecho énfasis desde el 2006 también por el grupo que estudia fuertemente a esta enfermedad en San Diego, que es la doctora Jane Burns y la doctora Tremoulet, el reconocer, hacen énfasis en que reconozcamos este síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki. Y entonces lo que nos llamó la atención en ese artículo es que muchos de los pacientes de San Diego, prácticamente todos eran hispanos, y nosotros nos acordábamos de que habíamos visto pacientes de terapia intensiva con enfermedad de Kawasaki que se habían chocado, y hicimos este estudio. Y entonces lo que nos llamó la atención básicamente de los pacientes, estudiamos 203 sin choque y 11 con choque, era el predominio de manifestaciones gastrointestinales. Entonces este siempre es uno de los mensajes que damos, que un paciente con enfermedad de Kawasaki que tiene manifestaciones gastrointestinales puede ser un paciente no tan severo, pero hay que tener cuidado porque son del grupo que se pueden chocar. Hicimos ya después de esta publicación otro estudio en 2011 por parte de la doctora Moribe y la doctora Muñoz en terapia intensiva, en conjunto con el doctor Javier Varela, en ese entonces jefe de pediatría en Médica Sur, y revisamos 10 pacientes nuevos y prácticamente todos tenían manifestaciones gastrointestinales, y los pacientes que se habían chocado, en aquellos pacientes con enfermedad de Kawasaki choque, y haciendo una revisión de arriba de 100 pacientes con síndrome de choque con enfermedad de Kawasaki, miren la diferencia, prácticamente 70% tenían alguna alteración coronaria. Y entonces el mensaje es que, porque a veces es un poco complicado poder diferenciar un síndrome de choque tóxico de un síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki, vean si tiene reacción de BCG, si tiene una hidrovesicular, que es muy característico de la enfermedad de Kawasaki, es más bien una enfermedad de Kawasaki, o si tiene alteraciones coronarias, y esto no es necesario, ¿no? Pero también orientaría si no tiene un foco infeccioso identificado. Y la uveitis también es importante que la evalúe un oftalmólogo, todo paciente con síndrome de choque tóxico que sea evaluado
por un oftalmólogo para ver si es uveitis, porque el síndrome de choque tóxico no da uveitis, mientras que la enfermedad de Kawasaki sí, y hacer cultivos a todos estos niveles, incluyendo el genital, un ultrasonido abdominal para ver el hígado vesicular y obligadamente un ecocardiograma. Es un paciente también de este mismo año que tuvo un síndrome de choque trasladado de otro hospital y que afortunadamente salió adelante. Este es también cortesía de una paciente de nosotros que llegó con rash y que posteriormente con descamación, pero con una linfadenopatía generalizada con hepatoesplenomegalia, y esto es importante también tenerlo como consideración, esta complicación que se llama síndrome de activación de macrófago, que es un sinónimo de un síndrome hemofagocítico. Y en esta revisión sistemática de la literatura, revisamos todos los casos de síndrome de activación de macrófago y también los dos casos, uno atendido en el Hospital Naval por la doctora García Pavón y otro por nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría. Y lo que nos llamó la atención es que muchos de estos pacientes eran de origen asiático, ¿verdad? Entonces, esta síndrome de activación de macrófago puede existir antes del diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, puede estar de forma simultánea, o lo más frecuente es que después de la enfermedad de Kawasaki, por eso hay que estar muy atento en todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki, se desarrolló hasta en un 73% de los casos. Entonces hay que sospechar una síndrome de activación de macrófago en todo paciente con enfermedad de Kawasaki que tenga fiebre persistente, que empiece con citopenias, que tenga esplenomegalia, porque este es uno de los datos que no se ve en la enfermedad de Kawasaki habitualmente. La hepatomegalia sí, pero la esplenomegalia solo cuando hay un síndrome de activación de macrófago, y niveles de ferritina elevada. Entonces es importante siempre considerar este diagnóstico como complicación, porque el tratamiento es más enérgico. Entonces las conclusiones básicamente es que el espectro clínico de presentación de la enfermedad de Kawasaki es muy variado, como ustedes pueden ver. Es una enfermedad no solo de corazón, sino es una situación multisistémica, y entonces hay que reconocer estas formas inusuales y graves. ¿Y por qué? Porque existe un tratamiento cuando hagan un diagnóstico certero. Muchas gracias.